Señores asambleístas, previamente indicarles de que se trata de una resolución, así lo dice imperativamente el 142 y la demás normativa de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. El tiempo máximo de intervención al ser resolución, y les demando con todo el respeto y el comedimiento a la vez de que lo apliquemos a todos los legisladores, es de 5 minutos. Gracias. Gracias, señor presidente. Buenos días, colegas legisladores. Buenos días con el pueblo ecuatoriano. Se puede engañar a alguien un tiempo, se puede engañar a algunos por un tiempo, pero no se puede engañar a todos todo el tiempo. Colegas legisladores, en la sustanciación del proceso de juicio político en contra del presidente de la República, Guillermo Lasso, en la Comisión de Fiscalización, desde su inicio tuvo vicios y arbitrariedades, no por los integrantes de la mayoría de esa comisión, sino por quien preside esa mesa legislativa. Y es que el legislador Fernando Villavicencio, con la finalidad de proteger y de evitar que el presidente Lasso sea censurado y destituido, se encargó constantemente de obstruir el trabajo legislativo. Pretendió ser un juez ordinario, olvidándose que la Asamblea Nacional no tiene facultad jurisdiccional. Se inventó incluso nuevas denominaciones como providencias. Además, hizo invocaciones absurdas al Código Orgánico General de Procesos para dilatar los tiempos, pretendiendo hacer tabla rasa de la Ley Orgánica de la Función Legislativa y del dictamen de la Corte Constitucional. Pero además, a riesgo y por cuenta propia, aprobó un cronograma de comparecencias que jamás fue puesto en conocimiento de todos los integrantes de la Comisión de Fiscalización. Pero el acto que rebasó todo límite de sensatez fue su actuación durante los 10 días que se estaba elaborando el informe borrador. Jamás, repito, jamás, convocó a una sesión para recibir los aportes jurídicos y técnicos de los 9 integrantes de esta comisión, ni para hacer una evaluación de las pruebas de cargo y de descargo. Lo que hizo fue ordenar a los asesores de esa comisión que realicen el informe borrador, que si bien es cierto, es una facultad que está contemplada en el reglamento de comisiones, pero eso no incluye que esos asesores se arroguen funciones que son propias de los legisladores, la de legislar, la de fiscalizar y de hacer una evaluación de todos los elementos probatorios. Actuaron de una manera arbitraria. Los asesores decidieron qué pruebas incluían en el informe y cuáles no. Además, me quiero también referir a ese informe, quiero referirme al informe. Ese informe se alejó de los parámetros de evaluación del enjuiciamiento político que están dispuestos en el propio dictamen de la Corte Constitucional, incluso en el artículo 233 de la Constitución. Además, pretendiendo tener competencias de jueces, entraron a hacer una valoración del elemento del tipo subjetivo del dolo, algo que como legisladores no tenemos competencia, mucho menos los asesores. Ese informe es un copia y pega de la contestación al juicio político por parte del presidente Lasso. Además, que probablemente lo elaboraron en el Palacio de Carondelet y por eso incluso se puede diferir que ese informe era una réplica del mismo alegato que presentó el doctor Neira. Para colmo, y extralimitándose en sus funciones, el legislador Fernando Villavicencio clausuró de forma abusiva la sesión, cuando existía una moción presentada con observaciones por parte del legislador Cons Córdoba, moción que además también fue motivada jurídicamente por la legisladora Gabriela Molina. Además, quiero también indicar que ese pronunciamiento del procurador es ilegal, porque existe un dictamen de la Corte Constitucional, porque el procurador lo correcto era que se abstenga de emitir ese pronunciamiento apegándose a lo que disponen los artículos 2 y 11 del reglamento número 24 de la Procuraduría General del Estado.
Además, nunca solicitó un criterio jurídico a la Asamblea Nacional. En otros casos, que son incluso ridículos, lo hacen. Y en este, de tanta complejidad y responsabilidad con el país, nunca lo hizo. Motivo por el cual han violado el debido proceso administrativo. El procurador ha incurrido en un incumplimiento del dictamen de la Corte Constitucional, pero también en una clara arrogación de funciones. Retomando a la sesión del día sábado, retornando a esta sesión, al verse perdidos porque no tenían los votos para aprobar ese informe borrador, clausuraron de forma abusiva la sesión. No permitieron que se incorporen las observaciones debidamente presentadas y enviadas por el sistema DTS, y su actuación fue grosera, fue ilegal y fue arbitraria. Todos estos acontecimientos, colegas legisladores, impidieron que la Comisión de Fiscalización tenga un informe aprobado. Ese informe es tan solo un informe borrador. Y yo les pregunto entonces, ¿qué correspondía? Lo que correspondía era que se someta a votación la moción que ya estaba ingresada con las observaciones que recomienda el enjuiciamiento político en contra del presidente de la República, Guillermo Lasso. Y a pesar de todas estas tácticas y estas argucias jurídicas, no lograron cometer su crimen político. En buena hora, la Ley Orgánica de la Función Legislativa prevé lo que dispone en el artículo 142, inciso final, que dice lo siguiente, abro comillas: si en las comisiones especializadas permanentes y ocasionales no se alcanza la votación requerida en el trámite de proyectos de ley y procedimientos de fiscalización, fenecido el plazo de ley, estos pasarán a conocimiento del Pleno de la Asamblea Nacional para la correspondiente resolución, sin perjuicio de las sanciones que por incumplimiento de plazos corresponda a los miembros de la comisión de conformidad con esta ley. Por favor, señor presidente, solicito que se autorice a través de Secretaría a reproducir un video que he enviado. Señor secretario, de paso a la solicitud, luego tiene un minuto, asambleísta, para terminar su intervención, por favor. Con su autorización procedemos, señor presidente. Ciudadana de quiénes son los legisladores que se prestan a este tipo de cahueterías. Mira, ese artículo que veo que ustedes han citado tuvo una lógica: evitar que la Comisión de Fiscalización siga denominándose la Comisión de Archivo y que se coman los trámites y que quemen tiempo, que no hagan fair play, hablando de términos futbolísticos, que fue lo que pasó con el juicio político al entonces vicepresidente de la República, Jorge Glass, y después ex vicepresidente de la República, que quemaron tiempo, porque recordemos que la comisión era la única que tenía corona, que cuando ellos no emitían el informe, simplemente no pasaba al pleno, a diferencia de todas las comisiones del Congreso de hace muchos años, de que presentan un informe que no es vinculante, pero su obligación es presentárselo al pleno, inclusive hasta archivaban proyectos de ley. Entonces lo que se hizo en la última reforma es incorporar algo que era sui generis, cuando no es que solamente no hay mayoría, sino cuando se ponen de acuerdo para que no pase nada, que era lo que sucedía mucho antes. Entonces, cuando suceden estas situaciones, los informes con las actas, con los pareceres, le denominan, de los legisladores de la comisión, se llevan al pleno para que, ya sea por mayoría, votes que no haya juicio, o votes que sí haya proceso. Pues el Pleno, que es la máxima autoridad de la Asamblea Nacional, quien toma la decisión final. Si finalmente con una resolución dicen que hay proceso, se activa propiamente ya el proceso del impeachment, del juicio político, que la notificación a la persona, y se activa todo el capítulo del juicio político. Si se aprueba. Muchas gracias. Esta disposición jurídica permite, colegas legisladores, subsanar la falta de informe, toda vez que el borrador del legislador Fernando Villavicencio no fue aprobado, no obtuvo los votos de la mayoría absoluta, y lo que hicieron fue bloquear todo intento por proponer un nuevo texto. Por eso, ahora, basados por la fuerza del derecho y en sujeción de lo que dispone el artículo 142, este día el Pleno de la Asamblea Nacional debe resolver la continuidad de la sustanciación de juicio político en contra del presidente de la República, Guillermo Lasso, y sin dilaciones y sin más trámites, la Comisión de Fiscalización debe remitir todo el expediente, las comparecencias, las actas de las sesiones, las pruebas anunciadas tanto de oficio como también las pruebas presentadas por el presidente de la República, los escritos de oficio remitidos por los comisionados y los solicitantes, el detalle de las votaciones, las observaciones del borrador de informe. Sin embargo, quiero hacer una aclaración.
no debe remitirse ni poner en conocimiento ni consideración del Pleno de la Asamblea Nacional el borrador de informe del legislador Fernando Villavicencio, simple y llanamente porque este no fue aprobado y es una aberración jurídica pretender discutir en el Pleno de la Asamblea Nacional algo que no tuvo anuencia de la mayoría absoluta de los comisionados. En nuestra legislación, colegas legisladores, no existe la figura jurídica de informe improbado y no creo que en ninguna parte del mundo exista dicha figura jurídica. Colegas legisladores, pero sobre todo pueblo ecuatoriano, este juicio político no podrá archivarse de forma fraudulenta en la Comisión de Fiscalización. Esa era una burda intención de los defensores del presidente Guillermo Lasso disfrazados de legisladores. Aquí quien tiene una atribución constitucional de censurar, destituir o de absolver al presidente de la República somos los 137 miembros de esta legislatura. Asambleísta, cuenta con un minuto. Y para que de una vez por todas quede absolutamente claro, este juicio político tiene naturaleza política, tal como lo dispone la Corte en el párrafo 19. Voy a concluir, presidente, refiriéndome a dos puntos. Mucho se ha dicho que no existe un contrato entre Amazonas Tankers y Flopec, algo que es totalmente falso. Este es el contrato que suscribieron en el 2022 el señor Osvaldo Rosero con el señor Tai Shimada, representante de la empresa Amazonas Tankers. Un TEMIS, contrato complementario o adenda, como se lo conoce en el transporte marítimo, que es aún más lesivo para el país, que tiene dos cláusulas contractuales gravísimas. La una, contenida en el numeral 4, cláusula cuarta, en la que dispone que Flopec debe ingresar de 2 a 3 buques más para Amazonas Tankers. Y la cláusula séptima, numeral 10, en la que está un candado contractual para que el Ecuador no pueda terminar unilateralmente ese contrato con Amazonas Tankers. Como el legislador Villavicencio me conminó públicamente que le presente dicho contrato, ahora yo le conmino a que cumpla su palabra y vote por la censura y destitución del presidente de la República, Guillermo Lasso. Que la seducción del poder, colegas legisladores, no condene a nuestro país a una catástrofe aún más grande. Que la pérfida compra de conciencias y de reparto de canonjías no sean la causa para pulverizar la democracia y al pueblo ecuatoriano. Los camisetazos, los acuerdos sobre la mesa no dan legitimidad política ni respaldo ciudadano. Un presidente caído es un presidente liquidado políticamente. Y en tal sentido, en mi calidad de asambleísta por la provincia de Santo Domingo de los Áchilas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 135 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, me permito poner a consideración la moción que detallo a continuación, a fin de que se sirva tomar votación dentro de la sesión número 868 del Pleno de la Asamblea Nacional. Mociono, de conformidad al artículo 142 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, aprobar la resolución que dispone continuar de manera inmediata con la tramitación del proceso de juicio político en contra del presidente de la República, Guillermo Lasso Mendoza, acorde al artículo 92 y siguientes de la ley. El pueblo merece justicia y el pueblo merece que esta Asamblea Nacional se conecte con la realidad porque hemos probado la responsabilidad política del presidente de la República, Guillermo Lasso.